Vamos a ir dando comienzo. Muy buenos días, empresarios, autónomos, señoras y señores. Muchas gracias por acompañarnos. Como gerente del Club Cámara Madrid, es para mí un placer darles la bienvenida a esta sesión que celebramos hoy en la sede institucional de la Cámara de Comercio de Madrid. Estamos en la Puerta de Alcalá. Bienvenidos todos, aquí los que nos acompañan presencialmente, también las personas que están conectadas online. Y estamos en el marco del Foro Empresa Familiar, que impulsamos junto a nuestro socio corporativo Premium, como saben, Fundación Numa. Estamos especialmente agradecidos a Fundación Numa por ser el promotor de esta interesantísima iniciativa de tanto calado en nuestras empresas. Y es que de comenzar esta jornada con un reconocimiento profundo de la empresa familiar, por su labor en el desarrollo de la economía y en la generación de empleo. El 88% de las empresas españolas son familiares y suponen el 57% del Producto Interior Bruto Nacional. Y, además, 6,5 millones de empleo. Quiero decir, esto dice mucho del calado que tiene. Les convierte en el primer factor de generación de empleo y motor básico de la economía productiva nacional. En Madrid representan el 60% del tejido empresarial y el 65% del empleo. Por ello, es esencial considerar estrategias que garanticen la continuidad y el éxito de la empresa familiar. En este sentido, son clave los impactos de la transformación digital bien aplicada, que trae consigo, como siempre, su capacidad para reforzar la imagen de marca, mejorar la productividad y adoptar la innovación en sus procesos, aspecto que requiere de formación y de aprendizajes, generando, sobre todo, nuevas oportunidades para el desarrollo profesional. Un aspecto decisivo tanto en la fidelización como en la atracción de talento, de nuevos perfiles. Tenemos la fortuna de contar hoy con un excepcional panel de profesionales que nos van a ayudar a valorar la importancia de todos estos aspectos. Y antes de ceder la palabra a José Ramón, presidente de Fundación Numa, permítame presentar a mi compañero de mesa. José Ramón, presidente de Fundación Numa, abordará el primer bloque. José Ramón es empresario de la tercera generación de una familia empresaria de ya 4 generaciones vinculadas al sector del automóvil desde 1929. Actualmente preside el Consejo de Administración de Grupo Numa, fue presidente de las comisiones de innovación de CEIM y de la Cámara de Comercio de Madrid. Actualmente preside el Consejo de Empresa Familiar de CEIM y es miembro del Pleno de la Cámara. Conferenciante habitual, durante 30 años ha sido profesor de la Facultad de Económicas de la Universidad de Alcalá y en la Escuela de Ingenieros de Telecomunicaciones de la Politécnica. Por su parte, a mi derecha, Ricardo Molina, tras más de 40 años ocupando puestos de directivo en la empresa Entre Canales y Acciona y ser consejero de diferentes empresas, en la actualidad es miembro del Comité Ejecutivo de la Fundación Numa. Un placer. La mejor compañía que puedo tener esta mañana son ellos dos. Y recordarles que a la finalización, no les voy a robar más tiempo, a la finalización vamos a poder disfrutar, los que estamos presencialmente, por supuesto, de un café. Es un momento excelente para poder charlar entre nosotros y conocernos mejor. Así que nada más, cedo la palabra a José Ramón. Adelante cuando quieras. Gracias. Gracias. Bueno, les doy la bienvenida a todos ustedes y a los que nos acompañan online. Les doy las gracias por su confianza y por acompañarnos. Y bueno, esta es una jornada más dentro, como ha dicho Elena, dentro del marco del Foro de Empresa Familiar del Club Cámara. Bien, primero pues debo agradecer, por supuesto, a Ángel Asensio, presidente de la Cámara, y a Alfonso Calderón, Mariola, Elena, Miriam y a todo el resto del equipo del Club Cámara, y al equipo de la Fundación Numa, porque naturalmente si no estas cosas no serían posibles. Lo hacen muy bien y están comprometidos, que no se puede pedir más hoy en día. Por supuesto, hay que hacer una mención especial a los ponentes que tengo aquí delante y que, sinceramente, bueno, a María la conozco desde que los dos éramos niños, o sea, desde antes de ayer. Bueno, conozco a Joaquín también porque es un friki de la empresa familiar y, por supuesto, y es empresario familiar. Y además porque hemos tenido una trayectoria que nacimos los dos en el mundo del automóvil con la llegada de Ford a España, que fue un hito importantísimo para la mejora de la competitividad de todo el sector de componentes y del automóvil en España. Y bueno, y tenemos aquí a nuestro amigo Gregorio Izquierdo, que bueno, que es un liberal como yo, ¿vale? Y por tanto, pues yo creo que no tenemos ningún inconveniente en decir que lo somos, ¿verdad, Gregorio? De verdad y no de ahora,
Bien, esa es la razón por la cual he sido colaborador de la Universidad de Alcalá, porque la Universidad de Alcalá, hay que recordarlo, la fundó don Santiago Echevarría, porque era simplemente un departamento de la Universidad Central de Madrid, y él la convirtió en lo que soy, que es una referencia para muchas cosas, y sobre todo porque fue durante muchísimos años el foco de todo el liberalismo en España. Bien, como no le hicieron demasiada justicia, pues se la hago yo todos los días que puedo. El Foro de Empresa Familiar es una iniciativa conjunta de la Cámara y la Fundación Numa que nació pues, de algo muy sencillo, y es una visión y un propósito de sus presidentes, de Ángel Asensio y de yo mismo. Claro, lo que nosotros pretendíamos es que la empresa familiar, cuando empezamos, no era como hoy. Hoy la empresa familiar está donde debe ser y, por tanto, lo que siempre hemos querido es que la sociedad entienda y comprenda lo que nosotros hacemos y lo que aportamos a toda la sociedad, que ya lo ha dicho Elena. Somos, digamos, la garantía del bienestar de todos los países del mundo y, por supuesto, de España. Además, tengo que decir que yo personalmente creo que los servicios de la Cámara que puede prestar son de excelente calidad y perfectamente enfocados, por supuesto, para todas las empresas, pero muy especialmente a las pequeñas y medianas. Y lo separo porque las medianas son a partir de 50, que parece que nadie las quiere, ¿eh? Ni son grandes, ni son pequeñas, pero son muy importantes. Bueno, como consecuencia de todo esto, pues surgió un acuerdo de colaboración entre la Fundación y la Cámara de Comercio, que lo que pretendemos, pues nuestro propósito es que el Foro de Empresa Familiar primero fuera un lugar de encuentro y de colaboración con una visión distinta, con una visión, creo que todos ustedes conocen el concepto stakeholders, pues es de todos aquellos, un lugar de encuentro de todos aquellos que hacen posible que las empresas funcionen, que son los accionistas, la familia, en el caso de la empresa familiar, los miembros de la organización, proveedores de bienes y, por supuesto, de servicios, asesores y consultores. ¿Por qué es el lugar de encuentro? Porque todos vivimos, tenemos una relación de dependencia con las actividades de las empresas, tanto si les gusta a unos como a otros que les gusta menos, pero esa es la realidad del mundo. Bueno, lo que pretendemos, por tanto, a partir de aquí es que en el foro pretendemos sensibilizar a la sociedad y también sensibilizar a las familias empresarias de que tienen una joya entre manos, que es un Ferrari, que hay que saber conducir y, sobre todo, a veces frenar en algunas expectativas, sobre todo de la familia. Y lo que pretendemos es divulgar también el conocimiento útil y las experiencias para que puedan gestionar todos los aspectos de su realidad, o sea, la empresa o conjunto de actividades empresariales, su patrimonio de activos no afectos a esas actividades y, una cosa más importante aún, la familia y, sobre todo, las interrelaciones entre estos aspectos. Bueno, la expresión del propósito del foro es sin duda este ciclo que le llamamos excelencia, competitividad, crecimiento y continuidad de las empresas familiares. Estos conceptos, como saben ustedes, parece que ahora con las modas se está poniendo mucho énfasis en las herramientas, pero estos son conceptos que son imprescindibles para la supervivencia de cualquier empresa y muy especialmente para las empresas familiares, dado que las familias empresarias tenemos una cualidad diferencial y es que para nosotros el medio plazo son generaciones y, por tanto, esa continuidad no es posible sin cumplir estos parámetros. Bien, la excelencia, la competitividad y el crecimiento, bien, son importantísimos y aquí quiero señalar un matiz. Son tan importantes para aquellos que quieran crecer, internacionalizarse, como aquellos que no deben olvidar que aquí en España les vendrán cualquier compañía del mundo a competir con ellos y, por tanto, son igual de importantes para su supervivencia en el futuro. ¿Qué debemos hacer? Pues debemos ser capaces de mejorar nuestros procesos, alcanzar la excelencia operativa y, por supuesto, tratar de identificar cuáles son las necesidades y expectativas de nuestros clientes para diseñar nuevos productos y procesos que le den satisfacción. Sabiendo siempre que en un mercado global en el que estamos, a pesar de algunos movimientos, digamos, proteccionistas, pero el mercado no se le puede poner puertas, entonces es muy importante porque el tamaño es clave.
Entre otras muchas razones, porque competir en ese mercado es necesario y segundo, porque si no tienes el tamaño suficiente es muy difícil poder desarrollar todos estos conceptos y superar estos retos. Bien, la primera jornada de este ciclo es Excelencia y competitividad de la empresa familiar, que está basado en la mejora continua. Primero tendremos a Gregorio, que nos hablará de las claves de un mercado global, etcétera, etcétera. Joaquín nos hablará de cuáles son las claves de un concepto calidad total, el Total Quality Management, que no es ni más ni menos que todos los procesos deben alcanzar la excelencia y que todos conjuntamente darían la competitividad de una empresa. Y luego tenemos a María, que pues, nos va a mostrar que, como hemos dicho, todo esto no es posible sin tener una estructura comprometida y, sobre todo, preparada para asumir todos estos retos. La segunda jornada, que celebraremos en octubre, estará más enfocada a estrategias de crecimiento, diferentes alternativas, tanto orgánicas como corporativas, y cuáles son las claves de un éxito de una estrategia de crecimiento y diversificación. Y la tercera jornada, que celebraremos en noviembre, lo enfocaremos en algo muy importante, que es cómo podemos establecer los parámetros de la continuidad sostenible de las actividades empresariales de una familia, de una empresa familiar, y, por supuesto, cómo podemos conseguir desarrollar, transmitir y conservar el legado patrimonial familiar, no solo económico, sino también todas aquellas habilidades, conocimientos y experiencias que tiene la organización y la familia para generar riqueza para la sociedad. Y ahora, pues con esto, solo tengo que pasar el listón a mi amigo lo conozco desde antes de ayer también, era compañero de universidad de su esposa y con la mía, así que, como podéis ver, pero somos muy jóvenes, escandalosamente jóvenes, sobre todo él, porque yo soy 6 meses mayor que él. Así que, Ricardo, cuando quieras. Pues buenos días. Vamos a comenzar. Tenemos la suerte de contar para iniciar esto precisamente con Gregorio Izquierdo. Entonces, si os parece, él sube ya. Y yo, mientras él va subiendo, os lo presento, aunque yo creo que no necesita presentación, porque ¿se me oye? Sí, ¿no? Gregorio Izquierdo Llanes, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, director de Economía del... Tiene un currículum importante, o sea que lo voy a resumir un poquito. Director de Economía de COE, donde además se encarga del Servicio de Estudios y el Servicio Fiscal. Director general del Instituto de Estudios Económicos. Profesor titular de Economía Aplicada de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Nacional de Educación a Distancia de la UNED. Ha sido presidente del Instituto Nacional de Estadística entre 2011 y 2018, vocal de la Junta Directiva del Colegio de Economistas y miembro del Grupo de Analistas de Coyuntura Económica. Y en 2023 ha obtenido el premio de la Universidad Rey Juan Carlos al mejor economista. Entonces, nos ponemos en manos del mejor economista para que nos ponga un poco nos haga el marco, ¿no? El marco de esto que se oye hablar de que si nuestra productividad, si es alta, baja, regular, cómo es en comparación con otros países y sobre todo las causas de esas cosas que luego vamos a ir desarrollando pues, a lo largo de estas jornadas. Gregorio, cuando tú quieras. Bien, bueno, en primer lugar, buenos días. No sé si funciona. Buenos días. Bueno, me gustaría comenzar mi intervención agradeciendo la posibilidad que me da la Fundación Numa, de la mano de su presidente José Ramón Sanz, de Ricardo Molina, consejero, también la Cámara de Madrid, la posibilidad de participar en estas jornadas, que he de reconocer que no me son nuevas porque yo soy de los que me gusta seguirlas y las leo, porque me gusta mucho la actividad que hace la Fundación Numa y la Cámara de Madrid ya hace muchos años y me siento plenamente identificado. En este contexto, el objetivo de mi intervención era un poco hacer una reflexión sobre las cuestiones básicas que entiendo que deben ser importantes y que pueden interesar a la empresa. La verdad es que la primera reflexión que uno viene a la mente es que la empresa es algo más parecido a un milagro, a un mito, a una heroicidad que a una realidad, porque realmente la empresa
en la práctica le sometes a una serie de cargas, condiciones, restricciones que hacen que sea muy difícil hacer empresa y muy difícil crecer empresa. De hecho, estadísticamente hablando, la probabilidad mayor de un empresario cuando se hace de fracasar, no de triunfar. Pero aún así hay empresas que triunfan y, por lo tanto, hay que identificar cuál es el camino que siguen. El caso de la empresa familiar es una peculiaridad dentro de la empresa, que además es la más abundante. La empresa familiar obtiene ventajas en relación a la empresa normal, pero también tiene unos condicionantes distintos. A la dificultad tradicional de operar en la empresa, en las cargas, condiciones, restricciones que la obligamos, que no son pocos y deberíamos reducirlos en el tiempo, tenemos la empresa familiar. La empresa familiar es un ecosistema que convive la propiedad, la familia y la empresa. La familia necesita rentabilidad. Una empresa que no dé rentabilidad, pues difícilmente querrá seguir. Muchas veces el conflicto de la empresa familiar viene de la falta de rentabilidad o de disponibilidad sobre la misma. Los gestores necesitan crecimiento. En el crecimiento no hay posibilidad de desarrollo profesional y en ocasiones también la familia necesita, si se ha formado y tiene la vocación para ello, de una oportunidad de empleo en ello, ¿no? Entonces, al final, el ecosistema de empresa familiar y el ecosistema de entorno macroeconómico que afecta a la empresa, en la práctica supone que solamente aquellas empresas que funcionan en la frontera de la excelencia y competitividad son las que pueden prosperar a largo plazo, porque pueden superar el conjunto de condicionantes que estoy hablando. Y a mí me gustaría desarrollar una reflexión en torno a 5 aspectos, no son los únicos, pero sí me han parecido que muy relevantes en la medida que son horizontales y que creo que pueden ser originales en relación a qué 5 dimensiones el empresario debe tener en cuenta a los efectos de alcanzar la excelencia y la competitividad en lo que atañe a su propia actividad, no lo que pueda venir de fuera, ¿no? A mí me gustaría reflexionar sobre la productividad, sobre la inversión, sobre la innovación, sobre el crecimiento y sobre la rentabilidad. Estas 5 dimensiones, a efectos positivos, las voy a estructurar en el orden que las he comentado, pero no nos confundamos, son dimensiones interrelacionadas, interdependientes, que se contrapesan unas a otras y que deben manejarse con una forma equilibrada, sabiendo que el fallo en cualquiera de estas dimensiones en la práctica va a llevar la reducción, la limitación, cuando no fracaso, del sistema en conjunto, que es la empresa. En primer lugar, pues la productividad es muy importante. Cuando hablamos de la economía española, los últimos cuartos de siglo, el crecimiento a largo plazo de la economía española lo podíamos desagregar en 3 elementos matemáticamente. El producto de la productividad, el producto del empleo y el producto de la jornada media. Entonces, la renta per cápita es fruto de estas 3 circunstancias. Pues bien, el principal determinante de la mejora de la renta per cápita en la economía española, que ha sido un 16% en este cuarto de siglo, ha sido la productividad. La productividad ha crecido en el último cuarto de siglo un 17%. Hasta aquí sería muy satisfactorio. ¿Cuál es el problema? El problema que tenemos es que en los últimos 4 o 5 años esta tendencia positiva de productividad se ha ralentizado. El año 18 a actualidad la productividad en España solo ha crecido un 0,7% acumulado, cuando en nuestro entorno más inmediato, la Unión Europea, lo ha hecho un 4%. Este diferencial de productividad es tan relevante que explica en su mayor medida el ensanchamiento de la brecha de la renta per cápita de España frente a la Unión Europea. Es decir, cuando no eres productivo, tu nivel de vida se resiente y se resiente en relación a los que sí que están apostando por la productividad. Esta es una reflexión que considero importante. Es verdad que en este periodo hemos aumentado también el empleo y hemos reducido la jornada. Y aquí llega una reflexión sobre un tema candente. Las mejoras de la productividad te permiten mejorar el empleo, mejorar el nivel de vida y te permiten en ocasiones, porque es uno de los mecanismos a través de los cuales se materializan las mejoras de productividad en las sociedades, reducir las jornadas. Es decir, las jornadas que había hace 30 años eran mayores que las actuales. Pero no confundamos las relaciones desde mejora productividad a las otras variables, no al revés, como en ocasiones se plantea. Si uno reduce la jornada, reduce el empleo, no por eso se va a mejorar la productividad. Y si se mejora será una productividad estadística, no una productividad real, no es una manera sana. Por lo tanto, es importante mantener y tener en mira la mejora de la productividad como objetivo de la política económica y de la empresa. Muy relacionada con la productividad está el tamaño, lo decía José Ramón, el presidente. Es muy difícil ser productivo si no tienes economía de escala. Tamaño y productividad son 2 variables muy importantes. Sin embargo,
aquí me gustaría hacer una reflexión que es algo distinta a la habitual. Cuando vemos estadísticamente las relaciones, vemos que las empresas que son pequeñas son menos productivas. Y entonces culpamos a la variable tamaño de ese déficit o ese problema de productividad. Yo creo que no es del todo así. Yo creo que el problema es al contrario. Cuando las empresas son poco productivas, son a su vez poco competitivas, carecen de músculo para poder crecer. Porque realmente toda empresa, cuando ha nacido, ha sido pequeña. Entonces, aquellas que logran superar el problema de las cargas que estoy diciendo y dificultades a través de la productividad, que es la mejor palanca para ello, pues logras crecer. Entonces, no es que el tamaño es determinante, es la productividad el determinante del tamaño. Y de hecho tenemos un problema. La empresa española media es mucho menor que la empresa europea, no solamente en la pequeña, sino especialmente en lo que decía José Ramón Sanz, el presidente, en la empresa mediana. Empresa mediana tenemos un problema fundamental en relación. Y cuando tú tienes un tejido productivo más pequeño, es como un equipo de fútbol, que son todos más pequeños que los de enfrente, es muy difícil ganar las competiciones, porque al final el tamaño importa en la empresa. La verdad es que, por lo tanto, a mí me parece que las políticas que favorezcan la productividad son a su vez políticas de crecimiento de la empresa. Podemos quitar las barreras, porque además sobran y no son necesarias. Las barreras al tamaño, que son aquellas cargas que de repente se multiplican como consecuencia del crecimiento. En vez de premiar a la empresa por hacer lo que tiene que hacer, la castigas con sobrecargas sociales, fiscales, laborales. Y esto no es muy razonable. De hecho, por eso se dice que una medida muy fácil de hacer en la política económica es subir todos los umbrales. La Comisión Europea es consciente de este problema. Este año ha subido los umbrales regulatorios, por ejemplo, para lo que son las auditorías, para lo que son las cuestiones mercantiles, pero eso no era el mayor problema. El mayor problema es el fiscal y el social y el laboral. Es decir, que una empresa que facturaba 6 millones de euros hace 20 años era una empresa mediana. Hoy en día una empresa que factura 6 millones de euros no es tan grande como entonces, pero las cargas de obligaciones son las mismas a partir de los 6 millones de euros. Nadie se le ha ocurrido ajustar estos parámetros. Bien, llegado aquí, a mí me gustaría hacer una reflexión de, a pesar de que he dicho el tamaño, hay una variable que para mí es muy importante en la productividad, que es la variable inversión. La variable inversión. Antes de ello, me gustaría decir que la productividad es muy importante en la medida que te permite conciliar los intereses aparentemente contrapuestos que existen en la empresa entre lo que son los colaboradores laborales, que necesitan sus salarios, que cuanto mejor les pagues tendrán mejores colaboradores y más motivados, pero para que esa empresa tenga ser rentable en ese contexto tendrá que ser basado en productividad, con los intereses de la rentabilidad, que es tener productividad. Entonces, es la variable posiblemente mejor concilia los intereses de los elementos que están en juego. De hecho, el Banco Europeo de Inversiones en la última crisis hizo un análisis al respecto y me pareció muy referente y por eso lo cito, que cuando llegó la crisis COVID, las empresas más productivas coincidían que eran las más resilientes ante la adversidad. Es decir, la productividad es un mecanismo de seguridad. Esta variable es importante en la empresa familiar, que es la resiliencia, la capacidad de sobrevivir a lo largo del tiempo, que es una prioridad mayor que en otros tipos de empresas que a lo mejor tienen ciclos de vida más cortos. Y también se vio cómo hay unas empresas que son distintas a las demás, porque tienen alto crecimiento. Por las razones que vamos a ver a continuación, tienen alto crecimiento. Pues bien, en la práctica, la dinámica económica está protagonizada en su mayor medida por esas empresas de alto crecimiento. Es decir, el porcentaje, no el nivel de vida, que depende del conjunto del tejido productivo, sino la mejora del PIB per cápita. Empresas de alto crecimiento, que son las que protagonizan la actividad y el empleo. Aquí me gustaría hacer otra reflexión que es distinta a la habitual. Los empresarios ven el ciclo económico como una variable exógena. Dicen, bueno, como este ciclo está expansivo, vamos a poder crecer mejor. Y es verdad, en un entorno de crecimiento económico es más fácil mantener cuota de mercado que ganar cuota de mercado. Y eso es lo que sucede cuando tienes que crecer en un entorno de ciclo recesivo. Pero la dinámica económica no es así. No es el crecimiento económico el que provoca el crecimiento empresarial, es al revés. Es el crecimiento empresarial el que provoca el crecimiento económico.
Por lo tanto, si tú creas un entorno desfavorable a la empresa que impida crecer a la empresa, tú podrás tener crecimiento económico estadístico, por ejemplo, mediante el consumo público financiado con el déficit. Pero eso no es crecimiento económico. Estás trasladando bienestar del futuro, cuando tengas que pagar estas obligaciones, al presente. El único crecimiento económico sostenible, real, es el crecimiento basado en el crecimiento de la empresa. Y, de hecho, es una de las corrientes de investigación más modernas. Es el protagonismo que tiene el dinamismo empresarial, la demografía empresarial, no solamente la creación y destrucción, sino el crecimiento de la empresa en la dinámica económica y en la mejora de las variables. Yo estuve la semana pasada reunido con el director general del Banco de España de Estudios y me congratuló que el Banco de España estaba ligando, por ejemplo, la mejora de la productividad a lo que es la dinámica económica de demografía empresarial. Y las sociedades, ¿por qué? Porque las sociedades que entran y que crecen son más productivas que las que salen porque tienen problemas que realmente tienen un problema de productividad. En cualquier caso, la productividad tiene un problema para seguirla, que se mide mal, no deja de ser un residuo, el residuo tiene objeto de problemas, está afectado por efecto composición. Por ejemplo, si tú metes en un circuito de crecimiento económico unos trabajadores con menos cualificación que el asistente, parece que la productividad se resiente a nivel medio, pero es mucho mejor tener un trabajador trabajando que un trabajador desempleado. Por eso hay que tener cuidado en los efectos composición. Y luego también hay los problemas de que muchas veces medimos el producto, pero no medimos en términos técnicos, los deflactores es un problema, y luego hay un problema también que es la calidad. Una economía como son los servicios, la mejora de la calidad de los servicios posiblemente infraestima la evolución de la productividad. Llegado aquí, me gustaría hacer la referencia hacia la variable que yo creo que es muy importante, que es la inversión. La inversión empresarial es a su vez el motor tanto de crecimiento como de la productividad, y el crecimiento y la productividad es a su vez el determinante de la rentabilidad. Nosotros tenemos un problema de la inversión. España en la actualidad está invirtiendo aproximadamente el 20% del Producto Interior Bruto. Esto es una cuantía que es insuficiente. De hecho, hay subsectores que no están invirtiendo ni siquiera para reponer el consumo de capital fijo. Es decir, tendríamos que invertir para intensificar la dotación de capital de la economía española, pero cuando menos tienes que invertir para reponer el desgaste de la misma. Estamos invirtiendo menos que el promedio de la Unión Europea. Y esto es un error, porque si tú tienes una renta per cápita que la tenemos inferior a la media Unión Europea, tendrías que invertir más para poder converger en renta. Difícilmente vas a converger si no inviertes. Luego estás invirtiendo muy por debajo de los máximos de la economía española. En la década de los 2000 se llegó a invertir en algún ejercicio el 30% del PIB, por lo tanto ahora mucho menos. Y estamos invirtiendo mucho menos que el promedio de los últimos 25 años. Por lo tanto, tenemos un problema de inversión claro. De hecho, cuando vemos la intensidad de capital por trabajador, en España, en relación a la Unión Europea, tenemos un 50% menos. Es decir, no solamente invertimos menos, que sería flujo, sino que también el stock invertimos poco. España está creciendo en población, está creciendo en empleo. Pues para ser productivos tenías también que mantener a su vez el crecimiento de la inversión, cuando menos como el crecimiento de la población ocupada, cuando menos como el consumo de capital fijo, cuando menos para incorporar las nuevas tecnologías y requisitos que introduces en ámbitos reductivos como la sostenibilidad y la digitalización. Pues no lo estamos haciendo. Y aquí tenemos un problema. ¿Por qué no se invierte? Yo aquí lo primero que diría es que no es culpa de las empresas. Las empresas son las víctimas de esta situación. No se invierte porque las condiciones que se dan en la actualidad no son especialmente favorables a la inversión empresarial. En primer lugar, porque las empresas, antes que invertir, vienen en ciclos de deuda elevados de anterior y prefieren, en un contexto de incertidumbre, muchas veces amortizar deuda antes que invertir, lo que han hecho este año, no estoy hablando teóricamente. Es decir, también es verdad que la deuda, que era el nivel óptimo de deuda cuando los tipos de interés eran nulos, no es el mismo cuando los tipos de interés son elevados. Es decir, por lo tanto, es lógico que la empresa intente optimizar su nivel de deuda al nuevo contexto financiero. También es verdad que los costes de la inversión se han multiplicado. Los costes financieros, que es el tipo de interés, la componente fiscal del coste capital, que se obvia que es muy importante, que es la imposición sobre capital, que no es el impuesto sobre sociedades, también es la imposición patrimonial y la imposición sobre el ahorro, que afecta, por ejemplo, a los dividendos y a los intereses. Cuando hay impuestos que son, yo llamo impuestos de despropósito. El impuesto de despropósito es aquel que no consigue recaudar ni siquiera lo que... es decir, las pérdidas de actividad económica que provocan su permanencia son menores que la ganancia de recaudación. Por ejemplo, el impuesto de patrimonio. El impuesto de patrimonio se estimó en Alemania que por cada euro que se recaudaba se perdían 5 euros de actividad, por lo tanto el impacto sobre la recaudación es negativo. Pues esos impuestos de despropósito, que son muy frecuentes en el debate, no digo impuesto de patrimonio, el peor de todos es el impuesto sobre sucesiones y donaciones, que afecta a la naturaleza de la empresa familiar. Hay un estudio del Fondo Monetario Internacional
que identifica, correla perfectamente, que donde se grava fuertemente las sucesiones empresariales a lo largo del tiempo, el tejido empresarial se destruye y no hay crecimiento empresarial. Y no tanto porque desaparezcan las empresas que ya están y tengan que hacerse liquidez para hacer frente a esas cargas sucesorias, sino porque al final la empresa no deja de ser un motor de incentivo, de ilusión. Entonces, si uno no puede apropiarse para sí o para su familia los beneficios de su esfuerzo a lo largo del tiempo, pues es difícil que haga ese esfuerzo. Y ese tema, que es el incentivo, muchas veces se obvia. También porque hay un problema de rentabilidad. Cuando hacemos los análisis de rentabilidad de la Unión Española, la central de balance, vemos que la empresa española media gana menos que la empresa francesa, la empresa alemana. Lo normal es que los países de menor nivel de desarrollo tengan rentabilidades superiores porque los riesgos suelen ser mayores. Aquí no sucede esto, aquí la rentabilidad es inferior. Por eso, aquí la inversión es menor, porque las empresas ante igual de rentabilidad o mayor rentabilidad van al mercado con menos riesgo. Y es verdad que hay inversión internacional. Alguien dice, bueno, no es cierto, porque hay inversión internacional. ¿Por qué? Porque los activos productivos se valoran en función de la rentabilidad. Entonces, esta rentabilidad menor hace que el valor de los activos productivos sea menor en dinero y en tiempo, porque una de las novedades actuales es que cualquier proceso de inversión lleva tales cargas regulatorias en el tiempo, licencias, trámites y procesos, que comprar una actividad productiva ya hecha, aunque sea para transformarla enteramente, ahorras el tiempo por ello. Pero eso no deja de ser un síntoma de un problema, no es una virtud, con el prejuicio de que es muy legítimo que haya inversión internacional y que las empresas se puedan enajenar. En ocasiones es la mejor salida que pueda haber. Pero aquí, además, cuando no tienes rentabilidad, tienes un problema que no tienes acceso al crédito. Es decir, difícilmente te va a dar crédito si tú tienes pérdida. El banco te va a decir, mire, es que va a tener una dificultad extrema para repagarme. Y sin rentabilidad no va a tener recursos de autofinanciación. La rentabilidad es la que te permite el círculo virtuoso para generar recursos, para generar acceso al crédito. Un problema especial en el contexto actual es la incertidumbre. La incertidumbre ha aumentado muchísimo. Costes regulatorios, política económica, cambios. Sostenibilidad, digitalización son cambios. Cuando una empresa plantea, por ejemplo, introducir estas nuevas dimensiones, no sabe si la tecnología que está incorporando va a ser realmente la que va a triunfar o va a hacer una apuesta por ella. Y estas dificultades hacen que se demore. Cuando el empresario no tiene muy claro qué hacer, y es sensato, lo que hace es no hacer nada. Y esa es la estrategia que hacen en este tipo de cambios. Luego, palancas que tendrían que ser muy importantes para la inversión, como son los fondos europeos, pues la verdad es que hay una cierta insatisfacción respecto a su ejecución, respecto a su destino y, sobre todo, respecto a su impacto real en la economía española. El Banco de España es muy escéptico al respecto. Llegado aquí, vemos la inversión muy importante para el crecimiento. El crecimiento empresarial es una de las claves. Cuando uno viene a la empresa tiene que tener un propósito de crecimiento. Es verdad que supone salir de la zona de confort, pero el que no tiene un propósito de crecimiento es como las bicicletas, no acabas desapareciendo. España tiene un problema de insuficiente crecimiento, de insuficiente tamaño, como hemos dicho, que afecta a variables como la productividad, como la competitividad, como la internacionalización, como la captación de capital humano, como el acceso al crédito, como el I+D+I. De hecho, cuando vemos la vulnerabilidad de la crisis, decíamos antes, las dos variables principales eran la antigüedad y el tamaño. Las empresas, cuanto más tiempo tienen en el mercado y más tamaño tienen, aguantan mejor las crisis. Entre otras cosas porque tienen la experiencia de haberla gestionada. Pero también es verdad que para tener esta vocación de crecimiento te obligas a una dinámica empresarial distinta. ¿A qué te obligas? A funcionar también con la corriente innovación, dimensión de innovación de forma permanente. Tú tienes que funcionar en la frontera de la eficiencia y competitividad. Cuando quieres ganar cuota de mercado no te vale querer, tienes que hacer las cosas mejor que los demás e identificar aquellos bienes y servicios, no solo que están de mano, sino que se van a demanda. A acertar. Hay gente que piensa que en un despacho se acierta, en un despacho o ministerio es muy difícil. Son los empresarios teniendo el coste y el beneficio de ese acierto y se equivocan en ocasiones, pero esa es la clave. El que acierta y lo hace de forma eficiente, que son tres variables, el que hace bien, el que lo hace con una vocación de primero, saber hacer, segundo, saber hacer especialmente bien, y saber hacer especialmente bien adaptándose a los cambios en su entorno. Esas son las tres dimensiones del cambio. Esto supone estar permanentemente en innovación de productos y procesos. Procesos, la digitalización es clave y productos también. Productos de la sostenibilidad. El mercado no te admite ahora mismo productos que no tengan una componente de sostenibilidad. También es verdad que el crecimiento es clave, pero tampoco el crecimiento siempre. Si bien todo el crecimiento puede llevar al éxito, no todo crecimiento lleva al éxito. De hecho, hay veces que el crecimiento no supone éxito, sino problemas. ¿Cuál no supone esto? Cuando no lo digieres bien.
en los momentos cíclicos, tú crecer cuando el mercado se está contrayendo, pues no es una política razonable, incluso te puede llevar por delante. También, cuando este crecimiento lo tienes que financiar con deuda y esta deuda te absorbe tu capacidad de asimilación. Hay unos umbrales de los niveles de deuda en relación, que normalmente se ponen en relación al beneficio. 2 veces, por ejemplo, el beneficio es uno de los requisitos clásicos de prácticos. No como dicen los teóricos, que dicen la deuda en función del balance, no, es en función del beneficio, que es tu capacidad de aguantar, ¿no? La verdad es que estamos en un cambio de paradigma y esto es importante. Los cambios de paradigma de digitalización y sostenibilidad, en la medida que se incorporan a la economía, a largo plazo van a tener focos de crecimiento y de bienestar futuros muy brutales, ¿no? Pero también es verdad que este cambio de paradigma va a suponer una brecha en el tejido productivo entre los países en función de los que saben adaptarse y operar en este nuevo paradigma y los que no lo saben. Estos son momentos de irrupción. Por eso a mí me parece muy importante en este contexto pensar que tienes que juntar 3 dimensiones, que son la adaptación al cambio, la resiliencia, que es la supervivencia al cambio, con lo que es la competitividad, productividad y rentabilidad. Si tú creces descuidando la rentabilidad, estás poniendo en peligro tu resiliencia. Si no te adaptas, pero estás creciendo y si es rentable, estás poniendo en peligro tu futuro. Al final son las 3 dimensiones las que hacen. A mí me gustaría pensar que en la práctica aquellos que van a triunfar son los que tienen una cultura de innovación. Cultura de innovación es una cultura centrada en la adaptación. Aquí hay una diferencia entre lo que es la cultura. La cultura define lo que es una empresa, los elementos, los recursos que tiene, de la estrategia. La estrategia es lo que hace la empresa. Pues bien, la empresa familiar tiene una cultura especial, porque no solamente es una empresa, es una familia, pero en la práctica la clave de la empresa familiar es cuando funciona en términos estratégicos. Esto es, que identifica lo que hay que hacer y adapta lo que es a lo que hay que hacer, no al revés. El ejemplo erróneo es, por ejemplo, un organigrama de una empresa. Un organigrama de una empresa mal hecho es en el que identifica a las personas y les pones unos cargos. Un organigrama bien hecho es el que identifica las necesidades de la empresa, las prioridades, y a partir de ahí intentas encajar, y a lo mejor no todo encaja, pero estás haciendo una visión estratégica de adaptación. Al que no encaje, si es la familia, pues tendremos que tener otro tipo de circunstancias. Hay muchos puestos, muchas responsabilidades y muchas tareas en la empresa familiar, en los consejos de familia, viceversa. Pero en la empresa a lo mejor no es el sitio para encajar, porque eso puede generar conflictos y disfunciones si el encaje es artificial. Por lo tanto, culturas flexibles, culturas integradas y culturas de aprendizaje. Aprendizaje es importante aquí, aprender de los errores, pero yo siempre digo que es mucho mejor aprender de los errores ajenos que de los propios, y por lo tanto fijarse mucho en lo que hacen siempre identificamos las buenas prácticas como referencia, hay que identificar mucho más importante las malas prácticas para evitarlas, porque ahí podemos tener mucha ventaja de aprendizaje. Y llegamos al beneficio, rentabilidad. Me encanta hablar de rentabilidad. No se habla de rentabilidad. Rentabilidad hay que verla en un sentido amplio, no solamente económica, financiero, sino también social, también ambiental, sostenibilidad. Pero bueno, voy a sentarme, como de otro lo que se habla todos los días, voy a sentarme en la económica. Cuando hablamos de la variable económica española, de la recuperación de la economía española respecto al COVID, la variable más retrasada ha sido el beneficio empresarial. De hecho, el beneficio empresarial en el primer trimestre del año 24 ha caído. Es decir, la tendencia más reciente no es positiva, y cuando hemos recuperado el beneficio empresarial menos que variables como, por ejemplo, el PIB ha crecido un 6%, los salarios han crecido un 8%, los impuestos un 6%. El excedente empresarial bruto, que no es el beneficio, porque hay que meter otras variables, el 3%, y retrocediendo. Es decir, más tarde y retrocediendo. Y esto es importante, porque como ya he dicho, la rentabilidad es menor que nuestro entorno, y eso es lo que explica los problemas que está teniendo la empresa española. La rentabilidad es como el canario que alerta del problema. La rentabilidad es clave para la empresa, clave. Sin rentabilidad no sobrevive la empresa a lo largo del tiempo, no crea valor. Una empresa crea valor cuando es rentable, porque el valor de su producción es mayor que el input de los inputs de empleados. Por lo tanto, lo que nos tiene que preocupar es las pérdidas de las empresas, no los beneficios de las empresas. Y nos preocupan mucho más los beneficios que las pérdidas. Las pérdidas no es un problema, los beneficios es una solución y una satisfacción, sobre todo cuando se hacen en competencia. De hecho, en contabilidad nacional, cuando queremos hacer la aportación de una empresa al PIB, es sumando 3 elementos. Es sumando los impuestos que paga, que las empresas están orgullosas de pagar impuestos, los salarios de aquellos que han acompañado el proceso, que también están orgullosos de pagar salarios y generar empleo, y el beneficio que obtiene. Y el problema es que difícilmente vas a poder pagar impuestos y generar empleo si no tiene beneficio. Y muchas veces se disocia estas realidades como si fuera posible
generar empleo, pagar impuestos sin tener beneficio. Y nos preocupa muchas veces que no se recauda impuestos sobre sociedades. Nadie plantea, que es una preocupación que dice el Ministerio, y nadie se ha preocupado a decir, es que la empresa española no está teniendo rentabilidad. Ese es el problema. No es que no recaude. Y, de hecho, el impuesto de sociedades ha dejado de ser un impuesto basado en el beneficio a ser un impuesto arbitrario, basado en pagos fraccionados, en limitación de compensación de pérdidas, o nos inventamos nuevos impuestos al margen de beneficio. En vez de solucionar el problema, lo intentamos obviar y negar, ¿no? La rentabilidad no es solamente tener beneficios, no es así, porque estamos en una empresa familiar. Hay gente que no va a trabajar en la empresa, hay gente que tiene un costo de oportunidad de tener su capital y su patrimonio en la empresa. El costo de oportunidad es la rentabilidad del uso alternativo equivalente en riesgo. Por ejemplo, si la deuda pública te da un 3%, difícilmente vas a plantearte que tu empresa familiar te dé menos de un 3%, porque la empresa familiar también es verdad que la rentabilidad no solamente es en el flujo de dividendos, flujo de beneficios, también es el flujo de revalorización. Pero como este multiplicativo, cuando hay beneficios se revaloriza y cuando hay pérdidas se contrae la empresa, no se compensan, siempre se acumulan, ¿no? Pues una rentabilidad suficiente, que compense el riesgo. Riesgo que es creciente en momentos de incertidumbre, que este es un problema importante. Riesgo que es mayor cuanto más exigencia de rentabilidad le exigimos. Aquí hay un problema en la empresa familiar que son las velocidades. De repente, en una empresa familiar hay uno que le gusta mucho el riesgo, porque a lo mejor es el directivo y tal. Entonces, en la empresa familiar, mi reflexión es que el riesgo que hay que asumir es en el que todo el mundo está de acuerdo y a gusto. Y el que quiera más riesgo, que haga diversificación complementando con más riesgo. Pero es mucho más fácil aumentar el riesgo en inversiones con carteras que reducir el riesgo, el que su principal patrimonio está en función de riesgo. Y eso es importante, porque la realidad de las empresas, de las familias, son muy distintas. Y a lo mejor no es lo mismo el que es más afluente, el que no lo es, o simplemente el que no quiere riesgo lo quiere. Y eso es un problema clásico de la empresa familiar, el nivel de riesgo que se va a asumir y crecimiento. Si se da por hecho es un error, hay que hablarlo y establecer reglas al respecto. En segundo lugar, que compense el coste de capital. Una rentabilidad de un 4% con tipo de interés al 0 es razonable. Una rentabilidad del 4% con tipo de interés al 5 es pérdidas. Coste de capital financiero, que ha subido, y fiscal, que ha subido muchísimo. Un impuesto a grandes fortunas que llega al 3,5, yo no sé cómo se puede pagar, es confiscatorio, es realmente confiscatorio. Entonces, una empresa que tenga que pagar el coste financiero, el coste de capital, el coste de grandes fortunas, el coste de patrimonio, el coste de sucesiones anualizado, pues una empresa que va a tener más pendiente ese componente que otra. Y luego también que te facilite la autofinanciación y el endeudamiento. Y termino con una cuestión que para mí es la más importante y en la que al final llegamos a reflexión de ello, ¿no? Es decir, cuando uno es productivo, crece, invierte, innova y tiene rentabilidad, es empresario. Y es empresario, y por eso es tan importante reconocer la figura del empresario. Yo creo que no ha habido peor política, peor declaración, peor referencia en España que cuando se ha puesto en cuestión a la figura de grandes empresarios. Coincide que son normalmente grandes fortunas, porque la empresa de éxito, afortunadamente, lleva también el éxito económico y el éxito patrimonial, a pesar de que no toda empresa lleva esa circunstancia, desgraciadamente. Y a mí me gustaría hacer una reflexión de qué es lo que estamos criticando. Cuando hay una gran fortuna, normalmente hay una gran empresa detrás de esa gran fortuna, son realidades. Pero esa gran fortuna, ¿qué es una gran fortuna? Una gran fortuna, económicamente, es la cuantificación contable económica de la aportación de un empresario de sus familias al proceso económico, una vez descontados los impuestos obtenidos en su generación, los salarios de aquellos que la han acompañado y la retribución de los ahorradores o prestatarios o socios que han hecho posible ese proceso. Por lo eso, no hay como diríamos, Juan de Mariana, el padre Juan de Mariana, hacía una reflexión sobre lo que es justo en el mundo, lo que es justo, el beneficio justo. Y la reflexión que llegó es que es tan difícil saber lo que es un precio justo en la práctica, que la mejor justicia es conformarnos con un precio de mercado y quedarnos a la aportación que hace el mercado. Entonces, uno de los beneficios de tener mercado, un éxito empresarial es importante y hay que reconocerlo, hay que premiarlo, elogiarlo y tenerlo como referencia. Porque, y esto es muy importante y con esto termino, no puedes descremar el resultado del proceso económico, negando la propiedad privada, la sucesión, el patrimonio, sin afectar a los incentivos de aquellos que van a hacer claves en el nuevo proceso económico. Porque sin participar en el resultado, nadie va a participar en el esfuerzo. Y sin más, reiterando mi agradecimiento y me perdonen que me he extendido 5 minutos más. Muchísimas gracias.
Gregorio, muchísimas gracias porque además nos has enmarcado la jornada de hoy y todo el ciclo, ¿no? Y yo creo que la verdad es que nos has dado una visión interesantísima. En esta jornada lo que vamos a hacer es las preguntas, tenemos ahora 10 minutos de preguntas. Entonces vamos a empezar por las que tenéis en la sala. Os animo, porque creo que tenemos una oportunidad y antes de que este señor se vaya hay que sacarle todo. Así que adelante. Y si no, quizás tenemos también preguntas. ¿Hay alguna pregunta en la sala? Tú. Perdón, ¿qué necesitamos para que nos oigan los que están? Sí, buenos días y muchas gracias por su exposición. Quería preguntarle cómo ve el futuro en España a corto plazo, el crecimiento de la empresa pequeña, empresa familiar. Bueno, yo lo veo que hay una inercia de un crecimiento positivo y esto va a seguir en el próximo año, vamos a crecer un 2,5. Pero sí que me preocupa la heterogeneidad de las situaciones empresariales. ¿No se oye? ¿Está bien? Sí. La heterogeneidad de situaciones empresariales. El año pasado, por ejemplo, en un momento con el beneficio recuperándose, 1 de cada 3 empresas españolas tenía pérdidas. Entonces, es muy difícil hablar de futuro en circunstancias generales. Hay que hablar de empresas, hay que hablar de sectores y hay que hablar de actividades. La actividad empresarial es una actividad de riesgo, por lo tanto, es difícil hacer generalizaciones. Lo que sí creo es que, al final, el futuro de la empresa tiene más de lo que hace la empresa en su desempeño, en su organización, en su propósito, en su misión, si hace los parámetros, que de contexto. De hecho, hay empresas que han prosperado en contextos especialmente adversos y empresas que en momentos favorables han tenido problemas de pérdidas. Por eso, pero vamos, en cualquier caso, los momentos actuales en términos globales son momentos de incertidumbre. Tenemos un momento histórico muy bueno ahora, que la gente no lo ha percatado, que ha sido histórico porque es la primera vez que hemos asistido a un ciclo financiero de subida de tipo de interés sin haber generado recesión. Normalmente, cuando había subida de tipo de interés, se desembocaba en recesión. Sin embargo, esta vez es la primera en los últimos 30 años que no ha sucedido esto, y esto es positivo. El futuro a medio y largo plazo lo veo muy bien. ¿Por qué a medio y largo plazo lo veo muy bien? Por los cambios que estoy diciendo disruptivos, que al final son ciclos. Los ciclos de crecimiento a largo plazo son consecuencia de estos cambios. Cuando mete digitalización, por ejemplo, inteligencia artificial. Inteligencia artificial va a cambiar la manera de hacer los negocios, la manera de vivir, productividad. Y luego tienes factores de freno. Un factor de freno, por ejemplo, en la economía española es envejecimiento. Envejecimiento es menos dinamismo económico. Otro factor de freno tienes la deuda pública. Tenemos una deuda pública cuantiosa y la manera de gestionar esta deuda pública con subida de impuestos no es la mejor, es la peor que se puede hacer, y esto puede ya incluso en un momento extremo incluso revertir un ciclo económico. Yo cuando oigo tanto subida de impuestos es un error, es un error. Es decir, lo que había que hacer es cuidar el crecimiento. No tiene sentido que digas que la economía española necesita fondos europeos para hacer un cambio transformativo y al mismo tiempo estés poniendo impuestos sobre la empresa y sobre los patrimonios para que este cambio transformativo no se lo hace. Con la diferencia de que cuando te haces un impuesto va a afectar a la generalidad del tejido productivo y, por lo tanto, necesariamente a los que van a acertar. Y cuando tú haces una apuesta, a lo mejor no aciertas dónde estás haciendo la apuesta. Es decir, no es tan fácil de acertar en los procesos de inversión dirigidos. Es decir, no es tan fácil. Y por eso, pero vamos, en cualquier caso, el empresario tiene que tener una visión optimista. Tiene que ser un empresario optimista. ¿Y saben por qué? Porque el empresario de raza se hace empresario para ser dueño de su destino. Y dueño de su destino es que eres capaz de dibujar el mismo. Y cuando tú eres capaz de dibujar el mismo, tienes una mejor percepción de lo que va a ser el futuro de cuando eres destino aceptante. Por eso yo creo que el empresario debe ser optimista por tu madre. Y entre cualquier cosa es que si no sería empresario. Si no piensas en que el futuro va a ser mejor y que tú vas a ser capaz de configurar el mismo, difícilmente es empresario. Porque no. Por eso el empresario es un elemento que tiene, como diríamos, una patología optimista. Es decir, el empresario de raza es un señor que piensa siempre en el futuro como algo positivo, algo optimista, pues configura el mismo. Y el problema es que cuando no sucede eso, suceden los problemas, que muchas veces son ajenos al empresario, porque el empresario ha apostado porque los demás hagan las cosas como él, pero de repente hay una restricción de financiera porque, por ejemplo, los griegos, porque su país ha vivido por encima de tus posibilidades y las empresas allí tuvieron un problema importante. Esa es la dificultad, que uno tiene que confiar en que todo el mundo haga sus responsabilidades y muchas veces no se ve acompañado con ello. ¿Alguien más? Fíjate que comentabas que el coste de capital, si iba entre el 3 y el 5%, era pérdida con respecto al patrimonio. Quería que ampliaras un poco eso. Perdón, no te he oído, perdóname. Comentaste que el costo de capital, si estaba entre el 3 y el 5%, que va en pérdida.
con respecto al patrimonio y eso. Entonces quería que expandieras un poco ese significado. Sí, bueno, que al final son la tensión entre la rentabilidad y el coste de capital. Cuando el coste de capital está muy bajo, porque los tipos de interés están muy bajos, una rentabilidad baja podría generar beneficio empresarial. Pero cuando el coste de capital sea elevado, la rentabilidad mínima exigible tiene que ser mayor, porque tienes que cubrir el coste de capital y la prima de riesgo para ese negocio. Entonces, un negocio al 5% hace 3 años podrías tener una rentabilidad aceptable. Un negocio al 5% en el entorno actual no tiene rentabilidad aceptable. Y por eso lo que digo es que muchas veces se habla de rentabilidad en términos absolutos cuando es en términos relativos. Por ejemplo, voy a poner un sector que es el sector financiero. El sector financiero hasta el año pasado estaba cotizando por debajo de valor en libros y se le decía que había ganado mucho dinero. Si uno cotiza por debajo de valor en libros quiere decir que no has recuperado tu inversión. Por lo tanto, difícilmente estás pudiendo ganar demasiado. Tienes un problema de pérdida y, sin embargo, se le puso como ejemplo de ganancia excesiva y un impuesto. Es decir, que lo importante de la empresa es en términos relativos de rentabilidad. Esto es exigente, es decir, la rentabilidad tiene que ser muy exigente, porque tú no puedes, una empresa familiar, decir a tus familiares o a tus socios, mire, es que la empresa no da más que un 4%, pues si no un 4%, pues será un momento en que tendrás que pensar en desinvertir, a lo mejor en enajenar, lo que sea, porque tú no le puedes pedir a las personas, hombre, pues un año, pero de forma permanente, estructural, que su apuesta por la empresa le suponga un costo de oportunidad en relación a su patrimonio. Por eso es lo que estoy diciendo, que la rentabilidad en la empresa familiar es especialmente importante, porque es lo que te permite conciliar la autofinanciación, que es la inversión, el crecimiento y la satisfacción accionista. Cuando hay rentabilidad, todo el mundo está contento. Cuando vienen las pérdidas es cuando de repente los primos se hacen menos primos, la segunda generación, y todo el mundo se disgusta más. Ya saben lo que estoy refiriendo. Sí, buenos días. ¿Se oye? Sí. Quería preguntarle cómo ve el fenómeno de la fuga de los cerebros o de la atracción de los cerebros a la inversa de cara a la innovación, ¿no?, en la empresa. Ese es un problema de la empresa. La empresa, cuando no es productiva, no puede pagar altos salarios. Cuando puede pagar altos salarios, tu capital humano es peor. Además, en la empresa familiar tiene la restricción de que si no tiene normas de gobernanza, la posibilidad de hacer carrera directiva es peor para el profesional, con lo cual también tiene un déficit para atraer. Pero también la empresa familiar tiene una ventaja que es el talento a largo plazo, la supervivencia y tal. Yo creo que España tiene ventajas para atraer talento, que son el clima, que es las condiciones de vida. De hecho, por ejemplo, en Málaga se tiene un hub tecnológico brutal, pero tiene una desventaja muy fuerte, que es la imposición sobre la renta. La imposición sobre la renta, con los tipos marginales más altos de la Unión Europea, pues realmente hace que personas de alto talento se planteen, sobre todo cuando hay régimen de impatriados muy ventajosos, había en Portugal, ahora lo están modificando, hay en Italia, entonces realmente tú no puedes jugar una competencia para atraer a los mejores si las condiciones que ofreces de fiscalidad no son las mejores. Y aquí nos hacemos unas reflexiones. ¿Esos impuestos para qué existen? Existen, en la práctica recaudan muy poco. Es una reflexión que me gustaría trasladar. El tipo marginal de renta recauda muy poco. Lo que recauda en impuestos de renta es el tipo medio. Pues esos impuestos, ¿sabes? Yo prologué el último libro que ha escrito Arthur Laffer, la curva de Laffer. Escribí un libro en castellano que lo he prologado yo, voy a hacer publicidad, en Deusto. Hice yo el prólogo de esto. Entonces, Laffer decía que no entendía cómo podía haber tipos marginales tan altos en relación para el impuesto de renta, porque en la práctica no se pagaban. Dejabas de trabajar, que eras persona jurídica, no se pagaban. Pero Laffer decía que son tipos que se introducen en las sociedades para justificar los tipos que a la gente que paga tipos medios, que ya son demasiado, les parezcan razonables, porque piensan que otros están pagando mucho más. Pero en la práctica son impuestos especialmente distorsionantes. En Alemania, por ejemplo, se entendía que un tipo marginal por encima del 50% es inconstitucional. En España, con el impuesto de grandes fortunas, el impuesto de patrimonio, el tipo marginal para muchos contribuyentes es 60%. Y 60% quiere decir que participa menos el que ha generado el rendimiento que el Estado. Yo creo que a la gente le gusta pagar impuestos, pero hasta esos límites creo que es donde entramos en los territorios de exceso de gravamen. A mí me parece que una política correcta se hizo en su día con régimen de impatriados, una política de impatriados. Lo que pasa es que, claro, eso genera la disfunción de que la gente se queja porque a unos mejor que a otros. Y es muy sencillo. Cuando tú diseñas un sistema fiscal en función del exceso, gravamen o distorsión, tienes que poner menores impuestos a aquellos factores que tienen mayor movilidad relativa.
y el factor capital tiene mayor movilidad que el factor trabajo, y el factor trabajo cualificado tiene mayor movilidad que el trabajo no cualificado. Por lo tanto, desde un punto de vista de un diseño fiscal inteligente sí que justificaría diferencia. De un punto de vista de un sistema fiscal basado en otros parámetros como más ideológico de otro tipo, pues no. Sí, muchas gracias por la interesante exposición. Quería preguntar, comentaba que una de las problemáticas que tiene el tejido empresarial español es el tamaño de las empresas en comparación con nuestros competidores, entiendo, de Alemania, Francia, UK, etcétera, ¿no? ¿Qué soluciones, propuestas, iniciativas cree que se deberían implementar para solucionar esta problemática? Pues habría que hacer, primero ponerlo en la prioridad de la política económica española. Habría que hacer que fuera una referencia de prioridad de seguimiento. Todo lo que se mide, primero medirlo. Todo lo que se mide, que se sigue, es lo que se puede mejorar. Ni se mide ni se sigue el tamaño. De hecho, no hay estadísticas adecuadas de tamaño empresarial. En segunda cuestión, habría que crear una regulación inteligente. Las cargas regulatorias para una empresa grande no tiene ningún problema, es decir, es un coste, sabe que tiene un departamento que tendrá 2, 3, 4, 5 expertos y lo lleva, pero una carga regulatoria para determinar una empresa pequeña puede ser un auténtico drama de crecimiento. Entonces, la regulación no tiene que diseñarse no pensando en la empresa grande, tiene que pensarse en la empresa pequeña y por lo tanto, hacerla más fácil, más con declaraciones responsables, más facilitando el trabajo al contribuyente, no como es ahora. Por ejemplo, Hacienda te hace un requerimiento y te dice 10 días para cumplimentarlo, pero Hacienda nunca responde en 10 días. Pues parece razonable que si sabe que la atención de un requerimiento ellos tardan en hacer un mes, porque el tiempo que darían al contribuyente, y no te ocasiona ningún perjuicio, pero ya es, o por ejemplo, el tema de digitalización en la administración pública. Y luego están los temas fiscales. Los temas fiscales son fundamentales. Yo creo que la imposición patrimonial, una imposición patrimonial competitiva, España tiene, cuando haces un análisis del sistema fiscal, los dos impuestos más distorsionantes y peor situados en España en relación a nuestro entorno europeo son el impuesto sobre sociedades y la imposición patrimonial. Por lo tanto, lo que tendrías que hacer para hacer más tejido empresarial es tener una imposición patrimonial como Europa, que sería no tenerla, en mayor parte de los casos. Impuesto a patrimonio no existe en ningún sitio. Impuesto de sucesiones, el tipo que hay en la Unión Europea no es el que sirve. Aquí el tipo de sucesiones puede llegar al 80%. El tipo de sucesiones en los países que hay, que en la mitad de la Unión Europea no lo hay, es el 15%. Es que no es lo mismo un tipo de un 15 que un tipo de un 80%. Y el tipo de sociedades medio de la Unión Europea es el 22%. Portugal acaba de bajarlo. Es decir, ahí estamos jugando con desventaja. Y luego los umbrales regulatorios. Una empresa, se han impuesto una serie de umbrales regulatorios de sobrecargas que al trabajador 50 se llama el trabajador maldito. Es decir, no lo contratas salvo que te hayas equivocado, porque sabes que contratar a ese trabajador va a llevar consigo una multiplicación de tu sobrecarga. Es decir, la rentabilidad marginal de ese trabajador es nula. Es decir, las cargas que lleva ese trabajador en relación a la productividad de ese trabajador es nula. Y es verdad que a lo mejor con 49 trabajadores una empresa puede operar en tamaño, pero parece como una idea demoníaca que no puedas contratar a un trabajador porque eso ya consigo algo que es bueno, un castigo regulatorio. La verdad es que es complicado, pero en cualquier caso lo que sí que es claro es que lo que hemos hecho es erróneo, porque tenemos la empresa pequeña. Mi opinión es que la falta de un clima favorable a la empresa en general afecta a la rentabilidad, afecta a la inversión y se visualiza en el tamaño pequeño de la empresa. Es decir, que todo ello son los síntomas de la falta de un clima favorable a la empresa, no de una forma aislada. ¿Tenemos alguna pregunta online? Bueno, pues entonces, increíblemente vamos en hora, perfecto. Muchísimas gracias, Gregorio, porque la verdad es que nos has enseñado muchísimo y yo creo que ya te abonamos a este foro. Muchísimas gracias.